Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bienvenidos, sean bendecidos todos y cada uno de los que nos encontramos en este lugar, así como también aquellos que se van a conectar, sean bendecidos, y aquellos que van a escuchar esta palabra, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta preciosa hora, hermanos. Es una bendición poder llegar a sus hogares, poder llegar ahí donde usted se encuentra, para poder meditar una vez más en este día de este día de enseñanza, este día de aprender de la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y tristemente eso es lo que sucede con la iglesia de Dios. Tristemente es lo que sucede con la iglesia de Cristo en estos tiempos, y en todos los tiempos ha sido siempre igual. No, quizás no será esta la excepción, este tiempo de la iglesia, el tiempo que nos ha tocado vivir. Pues no creo que sea una excepción, sino que ha sido siempre así. El pueblo siempre ha sido reacio a aprender. El pueblo siempre se ha mantenido muy cómodos, ¿verdad? Aún sabiendo que hay necesidad de aprender la palabra de Dios, aún sabiendo que hay necesidad de buscar de Dios, aún sabiendo que necesitamos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que necesitamos conocer al Dios, ¿verdad?, al cual adoramos, y que necesitamos conocer el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Verdad? Conocer el verdadero Evangelio de Cristo, lo que verdaderamente Cristo nos trajo a enseñar, y por lo cual nosotros somos cristianos. Y también por lo cual nosotros practicamos, que le digo, como yo me considero un pentecostal, ¿sabe? Yo me considero que soy un cristiano evangélico pentecostal, ¿verdad? Y he oído en muchas ocasiones a algunos predicadores, que ellos no son pentecostales, y dan sus puntos de vista, por lo cual ellos no son pentecostales. Algunos que se criaron en el pentecostalismo, comenzaron en el pentecostalismo y salieron del pentecostalismo, y dan sus puntos de vista y dan sus apreciaciones y explican por qué se salieron. Y son cosas válidas, hermano. Todos tenemos derecho a opinar, porque no todos vamos a pensar igual, ¿verdad? Pero en muchas cosas, hermano, hay muchos que tienen la razón. Hay muchos que tienen mucha razón en las cosas que dicen y en las cosas por las que ellos se apartaron de seguir practicando el pentecostalismo. Porque mire, hermano, hay tantas iglesias pentecostales, entre comillas, que practican un montón de cosas que no son bíblicas. Hay gloria a Dios, el 90% de las iglesias pentecostales que no son bíblicas, que practican cosas que no son bíblicas. Y hay mucha gente que no le gusta escuchar esas cosas, porque le gusta estar en esos lugares donde verdaderamente levantan ¿qué le digo?, al hombre, y no a Dios, ¿verdad? Que levantan su ego, y les alimentan su ego, y no alimentan su espíritu, no alimentan su alma, sino que alimentan su ego, y eso es lo que a mucha gente le gusta, y por eso están en esos lugares. Pero cuando es necesario aprender de la palabra de Dios, cuando es necesario sumergirnos en las escrituras, cuando es necesario escudriñar las escrituras y aprender, porque mire, hermano, está bien, nosotros aprendimos cuando llegamos a Dios, y como cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos como niños, como bebés, que tenemos que aprender a caminar, y que nos tienen que agarrar de la manita ahí para que demos el primer pasito y el segundo pasito, y así llevarnos caminando para que aprendamos hasta que nosotros no podemos caminar por nosotros mismos, al grado que llegamos a correr. Así también es el Evangelio, hermano. Nosotros llegamos y tenemos que ser guiados, tenemos que ser alimentados, tenemos que tomar leche como bebés. Pero no nos vamos a pasar todo el tiempo siendo bebés, ni todo el tiempo vamos a pasar agarrados de la mano
de nuestros padres para seguir caminando. Como niños llegamos a un momento que no queremos ni que nuestros padres nos toquen de la mano, ¿verdad? Que nos guíen, sino que ya nos soltamos y ya queremos caminar por nuestros propios medios, ¿verdad? Y es la ley de la vida, hermano, ¿verdad? Yo me recuerdo con mi hija que cuando estaba pequeñita, yo ahí la andaba cargando, la andaba llevando, la iba a dejar a la parada del autobús para que fuera cuando comenzó a ir al pre-kinder, al kinder, pero cuando llegó al primer grado, yo no quería que yo la tomara de la mano ni que la fuera a dejar enfrente del bus, sino que me decía, y quédate ahí, solo mírame, y yo me voy solito, ¿verdad? Y es cuando vamos nosotros vamos creciendo, pero lastimosamente como cristianos, hermanos, no crecemos. Como cristianos en el Evangelio no crecemos, sino que nos acomodamos a lo que nos dan, ¿verdad? A la mamila, que hay que nos la prepare otro, sino que solo de, ¿verdad? Nos acostumbramos entonces, hermano. De eso quiero hablar yo este viernes. Recuerde que los viernes estamos tocando la serie El verdadero Evangelio. Y el domingo, el viernes antepasado, la última viernes que predicamos sobre cosas como, ¿verdad? ¿Qué es el rapto? ¿Por qué el rapto? ¿Qué hablan del rapto? ¿Qué significa el rapto? ¿Será cierto el rapto? ¿No será cierto? ¿Verdad? Ahora vamos a hablar, hermano, hablando también del verdadero evangelio, porque la Biblia está escrita para que la leamos y para que la entendamos. Entonces yo quiero, hermano, que vayamos ahora al capítulo 12 del libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Y hemos hablado bastante en estos capítulos, hermano, pero hay tanto que hablar, hay tanto que aprender de estos escritos de Pablo, que seguimos todavía en este libro de los Corintios, ¿verdad? Pero para que conozcamos el verdadero evangelio, lo que Cristo nos enseñó y lo que Pablo enseñó, lo que aprendió de Cristo y lo que nosotros no hemos aprendido de Pablo ni de Cristo. Entonces está conmigo, Primera de Corintios capítulo 12, verso del 1 al 2. Oiga lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Amén. Entonces, hermano, aquí el subtítulo que tiene mi Biblia dice dones espirituales, ¿verdad? Dice dones espirituales. Pero lo que yo quiero hablar aquí sobre lo que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero ¿qué es lo que Pablo no quiere que ignoremos? ¿Que hay dones o que no hay dones? O de que el peligro de no saber usar los dones, o el peligro de hacer cosas creyendo que son dones espirituales. Porque esta es una advertencia, hermano, lo que Pablo nos está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué soy yo ¿Por qué soy un pentecostal? ¿Cómo me defino yo como un pentecostal? ¿Porque hablo en lenguas? ¿Soy pentecostal porque hablo en lenguas? ¿O porque tengo profecía? ¿O porque soy un profeta? ¿Soy un pentecostal porque tengo el Espíritu Santo? Así como muchos, es que yo tengo el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo me llena, ¿verdad? ¿Será por eso que yo soy un pentecostal? Porque tenemos que saber, hermano, primeramente, qué es el Pentecostés. Primeramente, antes de saber nosotros si somos pentecostales o no lo somos. O por qué nosotros nos hacemos llamar pentecostés. Porque sabe que hay... No va a alcanzar la carga. Sabe que hay muchos comentarios acerca de las iglesias pentecostales, la forma en que ellos practican sus cultos. Y digo ellos, hermano, porque yo me considero pentecostal, pero no practico cosas como las que practican en algunas
iglesias que son bastante, que le digo, no hay mucho de qué hablar, deja mucho de qué hablar acerca de eso. ¿Por qué? Porque no hay un solo punto que pueda ser establecido por la palabra de Dios o que sea bíblico las cosas que practiquen, ¿verdad? Entonces el pentecostalismo se ha ido deteriorando y las iglesias pentecostales han caído en esa cosa de practicar, de esas prácticas que no son nada de bíblicas, que nadie las practicó, ni los apóstoles, ni mucho menos Pablo, ¿verdad? Pero mire hermano, primero debemos de saber qué es el Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué es el Pentecostés? Pero tenemos que saberlo, hermano, en el contexto hebreo, porque el Pentecostés fue practicado por los hebreos, por los israelitas, los que ahora son judíos, ¿verdad? Ellos practicaban el Pentecostés, de ahí lo practicaban muchos siglos antes de que nosotros lo conociéramos como el Pentecostés que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque en el contexto hebreo, en el contexto israelita, hay que conocer verdaderamente el significado, ¿verdad? Y la práctica de ese día, de esa celebración, ¿verdad? No en el contexto occidental o en el contexto griego, sino que en el contexto hebreo, en el contexto israelita, ¿verdad? Porque tristemente, hermano, la Iglesia Católica, los primeros, ¿qué le digo? Padres, entre comillas, de la Iglesia que fueron, que se están, ¿qué le digo? En la historia aparecen después del 350, ¿verdad? Cuando allá en Constantino se le ocurrió, pues, declarar que el cristianismo era la religión de Roma, ¿verdad? Después de eso aparecieron muchos hombres, ¿verdad? Que eliminaron todo lo que el evangelio tenía que ver con los judíos, con los israelitas, ¿verdad? La iglesia de aquel tiempo, la iglesia católica romana, se encargó de eliminar todo aquello que unía al evangelio de Cristo con los judíos, con los hebreos. Y recuerde, hermano, que no podemos ignorar, hermano, que Jesús era un judío, descendiente de David, israelita, ¿verdad? Y que los judíos y que los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Todos ellos eran judíos y practicantes de la ley, obedecían la ley y nunca ellos dejaron de cumplir la ley hasta que murieron. Ellos murieron cumpliendo la ley porque ellos eran hebreos, judíos, israelitas, ¿verdad? Y los judíos, los profetas, los apóstoles, todos fueron judíos, perdón. Todos ellos fueron judíos. Los profetas fueron judíos, fueron hebreos, los apóstoles fueron hebreos, fueron israelitas. Entonces, hermano, no podemos ignorar que ellos vivieron bajo la ley de Dios y que ellos fueron judíos practicantes, ¿verdad? Así fue en el principio. Los primeros cristianos fueron judíos. No lo podemos negar y no podemos separar a Cristo de los judíos, pero la iglesia se encargó en la historia de eliminar todo lo que relacionaba a Cristo con los judíos y se inventaron un Cristo al gusto de los occidentales, al gusto de la iglesia católica romana, al gusto de los griegos. Se inventaron un judío, un Jesucristo completamente diferente, le quitaron sus raíces hebreas al grado tal de que condenaban a todos los judíos, ¿verdad? Y condenaban a todo aquel que supuestamente que no tenía nada que ver, a todo judío y a todo aquel que tenía creencias en Cristo Jesús siendo judío, ¿verdad? Entonces se hicieron un Jesús occidental, un Jesús romano, y ese es el que nosotros hemos aprendido a conocer, tristemente, ¿verdad? Mire, en el principio fue así. Tenemos que conocer qué significa el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta hebreo-judía, ¿verdad?
ese es el concepto que nosotros debemos de entender, que es el Pentecostés desde el punto de vista hebreo-judío, ¿verdad? Y tenemos que saber qué es el Pentecostés desde una percepción y de un punto de vista judío, no del pensamiento griego occidental, no, eso es completamente equivocado, estamos errados. Si queremos, no vamos a entender nada si queremos ver a el Pentecostés desde el punto de vista occidental. Porque en el occidente no existía un Pentecostés, en cambio los israelitas lo practicaban desde todas las generaciones antiguas. Entonces, si nosotros queremos entender al Pentecostés desde una perspectiva, que no sea judía, entonces vamos a tener un concepto equivocado de lo que es el pentecostalismo, ¿verdad? Y tristemente eso es lo que ha pasado hasta la fecha. En las iglesias evangélicas y en las iglesias pentecostales hay tanto desconocimiento de lo que significa un cristiano pentecostal, ¿verdad? Fíjense que hay iglesias que se pelean porque se llaman unas pentecostés y otras pentecostales, y unas iglesias no quieren que una iglesia pentecostal se una con una iglesia pentecostal, ¿verdad? Porque creen que el pentecostalismo es una doctrina diferente a la doctrina del Pentecostés. Imagínense qué confusión hay en esas iglesias, en esos pueblos, ¿verdad? Imagínense qué confusión hay, que no pueden ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el origen del pentecostalismo o el origen del Pentecostés. Y sabe que, mire, para conocer el Pentecostés, primero tenemos que comenzar a conocer que el Pentecostés es una fiesta que se hace 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Y significa, en griego, significa 50 o 50. Y esa fiesta se celebraba en el 50 día después de la fiesta de la Pascua, después de sacrificar al Cordero Pascual. 50 días después se celebraba esa fiesta del Pentecostés. Y se celebraba, según los judíos, se celebraba para recordar el encuentro de Dios y Moisés allá en el monte Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Era una forma como ellos también celebraban. Entonces, la palabra hebrea para Pentecostés es Chabot, porque el Pentecostés es una palabra griega. Entonces, la palabra hebrea es Chabot o Chabuot, y significa semanas, ¿verdad? Entonces significa semanas, eso es en alusión a las 7 semanas de espera que estuvo el pueblo de Israel allí al pie del monte Sinaí para recibir la Torá, ¿verdad? También se conoce como la fiesta de los primeros frutos, ¿verdad? Eso lo dice en Éxodo 23:16, y en Número 28:25 habla de la fiesta de los primeros frutos. Entre las fiestas que Dios manda a Moisés para que el pueblo de Israel las practique, está la fiesta de la Pascua, la fiesta del Shavuot de la semana y la fiesta de la cosecha. Son 3 fiestas que Dios ordena que se hagan eternamente. Entonces, mire, la fiesta de los primeros frutos corresponde con la cosecha del grano de la primavera, la cual constituía los primeros frutos del ciclo agrícola anual en Israel. Eran los primeros. Eran los primeros frutos que salían, y ahí comenzaba el ciclo agrícola en el año judío, en el año israelita. Y ahí comenzaban las demás fiestas. Y todo esto, hermano, debemos de conocerlo para poder entender por qué, fíjese, basado en lo que acabamos de hablar, fíjese, lo que significaba para los judíos, significaba que era porque celebraban en el 50 día después de la Pascua, que Israel había estado al pie del monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios, recibiendo la ley de Dios, la Torá, y también como la fiesta de los primeros frutos, se celebraban también como la fiesta de los primeros frutos, ¿verdad?
Y eso nos lleva a por qué Dios decidió que en la fiesta del Pentecostés, o sea, en el primer Pentecostés, después de haber resucitado Cristo, Dios decidió que en ese día se derramara el Espíritu Santo sobre aquellos 120 discípulos de Cristo que estaban unidos, unánimes, perseverando y obedeciendo lo que Dios le había dicho. No se vayan, esperen en Israel hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Imagínense, eso tiene mucho que ver porque ahí fueron los primeros frutos. Es la fiesta de los primeros frutos y fueron los primeros frutos de la iglesia. Los primeros frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Fueron los primeros frutos que dio el Espíritu Santo en ese día del Pentecostés. Cuando vino el Espíritu sobre aquellos 120 y dice que el Espíritu Santo los llenó y que les salieron aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Eso lo tenemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Miren, vamos a caminar un poquito ahí al libro de los Hechos. Vamos a ir entendiendo un poco el por qué somos pentecostales nosotros. Yo he oído muchos por lo que ellos no son pentecostales y tienen mucha razón, pero yo quiero decirles por qué nosotros somos pentecostales, y es por eso. Porque ese día el Espíritu Santo vino sobre 120 discípulos que estaban perseverando unánimes y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia del nuevo pacto, en la iglesia del Evangelio de Cristo. Ahí fueron los primeros frutos del Evangelio que Cristo había traído y había enseñado a sus discípulos. Oigan lo que dice en el verso 2 del libro de los Hechos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces, en ese día vino sobre esos 120 discípulos el Espíritu Santo de Dios y ellos hablaron nuevas lenguas. Amén. Hubo una gran derramamiento del Espíritu Santo, tanto que estos hombres pudieron hablar nuevas lenguas, pero yo quiero que usted entienda que la palabra aquí, lenguas, escrita aquí, es glos. La palabra que se escribe aquí y se traduce como lengua es glos. Y traducido quiere decir idiomas. No quiere decir otra cosa, quiere decir idiomas. Así que si nosotros lo leemos de la forma como debe de leerse, basado en lo que está escrito en los pergaminos y en los evangelios más antiguos, o como se escribió aquí, dice que vino sobre ellos idiomas. Amén. Y también la otra palabra que leemos aquí, miren, en el verso 8. Aquí en este capítulo 2, la palabra que se usó fue glos, y eso significa idiomas. Entonces, fíjense lo que dice el verso 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí la palabra es dialectos. La palabra que se ocupa aquí ya no es glos, sino que es dialecto. Fíjense. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestro dialecto, en lo que hemos nacido? O sea, hermano, todos los 120 de estos hombres hablaron idiomas de todas las naciones que se encontraban en aquel lugar. Porque oiga lo que dice el verso 10, el 9.
Dice, en nuestro dialecto en el que hemos nacido, oiga, los que habían partos, habían medios, habían elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos que residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua, dice, de las maravillas de Dios. ¿Está conmigo? Cada quien habló un idioma para que cada nación entendiera las maravillas de Dios. A Dios le plació que ese día no iba a quedar así, porque imagínense que ese día solo hubiera habido los judíos y solo los judíos hubieran hablado en hebreo, hubieran hablado en griego, nada más. Y todo el montón de naciones que estaban ahí, que hablaban diferentes idiomas, ¿cómo iban a saber lo maravilloso que había sucedido ese día? Ese día era algo tan grande que había sido derramado el Espíritu de Dios sobre aquellos 120 hombres para que se cumpliera la promesa que Jesucristo le había hecho a sus discípulos. No os dejaré solos, sino que les enviaré un consolador, el Espíritu de verdad que los llevará a toda justicia y toda verdad. Amén. Imagínense cómo podía quedar eso en un solo idioma, cómo podía quedar eso en una sola lengua. Dios tuvo que poner los idiomas sobre cada discípulo, y esta gente comenzaron a hablar lenguas, pero lenguas que se entienden. ¿Sí está conmigo? Lenguas que se pueden entender. No otra clase de sonidos, ¿verdad? Por eso yo cuando escucho a estos hombres decir por qué no son pentecostales y comienzan a dar una serie de ejemplos de las cosas que suceden en las iglesias pentecostales, que tienen razón porque todo eso se sale de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros no entendemos verdaderamente lo que nos habla y lo que nos enseña el libro de los Hechos en el día del Pentecostés, entonces nosotros vamos a seguir cometiendo errores, cometiendo faltas, y vamos a seguir haciendo cosas equivocadas, hasta heréticas, ofendiendo a Dios con nuestras formas, con nuestra forma de ver el pentecostalismo. Amén. Porque dice que ese día se derramó, el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo de Dios. No fue cualquier cosa, fue el Espíritu Santo de Dios que se derramó sobre aquellos hombres que estaban perseverando, esperando obedientemente la respuesta de Dios, la promesa de Dios que mandaría sobre ellos el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo de Dios que yo os mandaré, decía. Fíjense. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14 y verso 10. Pablo está confirmando lo que pasó en el día de Corintios, en el día de Pentecostés, aquí en el libro de Corintios. Yo quiero tocar este libro de Corintios porque este libro es el causante de que muchas iglesias practiquen herejías en sus servicio. Muchas iglesias pentecostales practican cosas heréticas. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 10. Dice, tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Y eso lo está diciendo Pablo. Es lo que está diciendo aquí, que aquí comenzaron todos los que estaban ahí, comenzaron a oír hablarlos en su propia lengua, o sea que podían entender, no todos, pero los medos entendían su idioma en medo, los persas entendían su idioma en persa, los de Frigia entendían su idioma, los de Panfilia entendían su idioma, y los de Egipto entendían, y todas las demás naciones que estaban allí, hasta el latín en romano, habían ahí discípulos que estaban hablando en latín, que estaban hablando en persa, que estaban hablando en todos los que le digo, dialectos de las regiones de más allá de África. ¿Está conmigo? Aquí dice en nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma. Se traduce a idioma, no se traduce esta palabra lengua se traduce a idiomas. Por eso, mire, aquí también dice, tanta clase de idiomas hay,
seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea que tenemos que entender lo que aquellos estaban hablando. Amén, para que todas las naciones del mundo entendieran y pudieran regresar a sus naciones. Toda esta gente que estaba en Jerusalén, celebrando el Pentecostés, el día de las primicias, el día de las semanas, los estaban celebrando ese día. Y toda esta gente tuvo que regresar a sus ciudades hablando de lo maravilloso que había sucedido ese día. Algo que cambió el rumbo de la humanidad. Algo que vino a establecer ¿qué le digo? Una división entre antes y después. ¿Sí está conmigo? Entonces, pero miren lo que dice el verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, oiga, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, que no me van a entender. Fíjense, mira, y el verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí está conmigo? Fíjense, hermano. Aquí donde comenzamos a entender lo que sucedió en aquel día del primer día del Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, y donde tenemos que aprender de Pablo, que nos advierte que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Por tanto, nosotros tenemos que entender y saber qué significan los dones espirituales y qué tiene que ver esto con el pentecostalismo. Amén. No tiene que ver con el pentecostalismo los dones espirituales. Porque las iglesias pentecostales, hermanos, han degradado el Espíritu Santo a balbuceos y a movimientos extraños y a danzas raras y a cosas que cuando tú ves no puedes pensar otra cosa más, que están fuera de sí. Amén. Han degradado en la palabra pentecostal, que fue cuando el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos hombres, ¿verdad? Pero todo lo que tú ves en esas congregaciones no tiene nada que ver con el pentecostalismo. No tiene nada que ver con el día del Pentecostés. Amén. Fíjense, hacen movimientos estrafalarios, hacen balbuceos, se ríen, se emborrachan, dicen ellos, hablan profecías, dicen, y comienzan a hablar y hablar y hablar, y el montón de gente hablando y uno saltando. Hermano, ¿qué es eso? Amén. Y van a no, es que ese es el fuego de Dios. No, hermano, es mentira. Eso no es el fuego de Dios. Amén. Y lo peor, hermano, es que el verdadero propósito del evangelio, del primer Pentecostés, después de la partida de Cristo, fue la llegada del Espíritu Santo a su iglesia y a sus primeros frutos. Fue el cumplimiento de la promesa de Jesucristo, ¿verdad? Que Él iba a dejar al Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermanos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. No nos guía a hacer cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amén. No tienen nada que ver con que el Espíritu Santo se haya derramado. El mismo Pablo nos reprende. El mismo Pablo está reprendiendo aquí a los corintios. Los corrige y les advierte que no lo practiquen. Eso es lo que hace la carta de Corintios, lo que dice la carta de Corintios. Cuando tú comienzas a leer y comienzas a entender la carta de los Corintios y comienzas a ver, cuando Pablo está regañando, porque en el comienzo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, los dones espirituales. Pero no lo está diciendo porque le está diciendo que yo quiero que todos ustedes tengan dones espirituales. No, le está diciendo, no quiero que ignoréis lo que causa los falsos dones espirituales en la iglesia de Cristo. Amén. Fíjense, o sea, que la iglesia de Corintio es el mayor y el mejor ejemplo de lo que no debemos hacer.
Pero por no tener conocimiento, hermano, un conocimiento del verdadero evangelio de Cristo y del evangelio que enseñó Pablo, porque Pablo lo estaba enseñando y Pablo estaba reprendiendo a la iglesia de Corintio. Por no tener ese conocimiento, hemos oído y creído falsas doctrinas que nos llevan a querer imitar todas las herejías que cometían los corintios. Eso es ¿qué es lo que Pablo no quiere que ignoremos acerca de los dones? A mí aquí, en vez de una invitación, me parece que es una advertencia. Amén. No quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Cuidadito, les dice Pablo. Aquí, esto es una advertencia a caer en los errores por no conocer al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, dijo Jesús que Él te iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, no a cometer errores como los que cometen en estas congregaciones. Amén. ¿Por qué lo digo, hermano? Por lo que sigue diciendo el verso 2. Mire, estábamos en el verso 12. En el verso 12, capítulo 2. Oigan lo que dice. Versículo 2, capítulo 12, verso 2 es la cosa. ¿Verdad? Pablo está dando una advertencia para no caer en los errores por no conocer el Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice el verso 2. Sabéis que cuando eran gentiles, o sea, cuando no conocías a Dios, ¿qué pasaba? Cuando no conocían estas personas a Dios. Amén. Dice, se os extraviaba llevando como a los ídolos mudos. ¿Quiénes los llevaban? Los que enseñaban las falsas doctrinas, o sea, los religiosos, los chamanes, los brujos, todos aquellos que practicaban y adoraban a otros dioses. Entonces dice él, no quiero que sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba, o sea, se os engañaba y se os llevaba como se llevan a los ídolos mudos, los mudos que no dicen nada, no hacen nada, solo se dejan llevar, solo son llevados por el que los carga y los lleva. O sea, hermano, que en aquel tiempo había quienes enseñaban cosas contra Jesús y decían tener el Espíritu Santo de Dios. Por lo que dice Pablo aquí, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Habían personas que decían tener el Espíritu Santo de Dios, pero hablaban en contra de Dios, hablaban en contra de Jesús. ¿Verdad? Aquí en esta iglesia de Corintios había mucha perversión, mucha herejía, había muchas cosas que no eran correctas. Pero muchas iglesias te enseñan esas cosas. Te enseñan que si no hablas en lenguas, no, hombre, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. O si no tienes profecía, tú no tienes el Espíritu Santo. Que si no tiemblas como si te está dando un ataque ahí al corazón, no, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que te enseñan ahora, hermano, pero Pablo no está diciendo eso. Amén. Si no danzas, no tienes el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vino el Pentecostés vino el fuego del Espíritu Santo sobre los discípulos. Vinieron lenguas de fuego. No dice que vinieron lenguas de fuego. Dice que vinieron lenguas como de fuego. ¿Verdad? No dice que eran lenguas de fuego. Como de fuego. Se parecían. Se miraban. Pero ahí aparecen las personas que dicen profetas o las que hablan en lengua llenas del Espíritu Santo, y solo ellas tienen el Espíritu Santo porque hablan en lenguas o porque dicen profecía. Y si eso no lo practican en otras iglesias que sean pentecostales, pero no lo practican en estas iglesias, dicen que son iglesias muertas, que no tienen el Espíritu de Dios, que no le dan libertad al Espíritu. Amén. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque, hermano, en estas iglesias le dan más importancia a los que dicen que tienen el don que a la palabra de Dios. Hermano, cuando una iglesia le da más importancia a las cosas
extravagantes que suceden en sus servicios, entonces está perdida, porque lo que tiene que regir a una congregación es la palabra de Dios, es la que te enseña, es la que aprende. Amén. Por eso dice que son llevadas como se extravía, así como son llevados los ídolos mudos, a eso son llevadas a estas personas. Porque dicen, ay, que a mí me gusta Dios. Porque a ellos Dios les dice las cosas. Y ellos hablan con Dios, y yo le decía a Dios y Él me decía, ¿verdad? Cosas, y la Biblia dice, ay de aquel que diga, Dios me dijo. Ay de aquel que diga, Dios me dijo. Como un montón de personas que el año pasado, para entrar en 2020, dieron tantas profecías que dijeron que íbamos a tener un año tan bueno y íbamos a tener un lleno de bendiciones y de riquezas. Y hay tanta gente mentirosa. Lo que pasó, ¿qué año tuvimos? Igual este año. Hay un montón de hombres profetas dando profecía de cosas que nunca suceden. Amén. Pero ahí está la gente. ¿Por qué? Porque le da más importancia a los dones y no a la palabra de Dios. Fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Dice Pablo que hay diversidad de dones. Amén. Aquí en el verso que estábamos leyendo hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es Dios quien hace todas las cosas. Amén. Ok, hermano, Dios hace todas las cosas. No es el hombre. Y si a Dios le ha placido darte un regalo como un don, ¿verdad? Es Dios el que hace las cosas a través de ti, no eres tú. Amén. O sea, que no te sientas que estás más cerca de Dios porque tienes un don. El que tengas un don no quiere decir que seas más espiritual que el que no lo tiene, porque con todo y tus dones te vas al infierno. Ay, no. Yo soy pentecostal porque hablo en lenguas, como los que estaban en el aposento alto. O soy pentecostal porque el fuego del Espíritu Santo está en mí. Soy pentecostal porque profetizo. Amén. Pero hermano, ¿eso qué aprovecha en las iglesias? Yo no soy pentecostal por eso. Eso no aprovecha a las iglesias. ¿Qué aprovecho tiene que te digan tú que has hablado con Dios y que comienzas a decir cosas que no se cumplen? Amén. ¿Qué aprovecha eso a la iglesia? Si Pedro dice que la profecía más exacta es la palabra escrita de Dios, y está todo registrado aquí, y todo está ya escrito, no hay que andar inventando, no hay que andar diciendo nada. Porque oiga lo que Pablo dice, Pablo, el Espíritu Santo no es solo para algunos privilegiados. No. No es que él tiene el Espíritu Santo porque habla en lengua. Él tiene el Espíritu Santo porque dice que profetiza. No, hermano, el Espíritu Santo no es solo para algunas personas privilegiadas. Miren lo que dice el verso 7, aquí donde estábamos en el capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno, oiga, aquí cada uno es a todos. ¿Ven? A cada uno le es dado, dice, a todos le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir a cada uno. ¿Para qué? Para provecho, para dar frutos de provecho. ¿Qué significa Pentecostés? Los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos. Amén. Y eso, y el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, perdón. El Espíritu Santo no solo para algunos, sino que para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo quiero que note, hermano, y aprenda la importancia de los dones y cuáles son los más importantes para estos que dicen que sí hablan en lenguas, que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu de Dios. Muchos te dicen eso en esas iglesias, hermano. Pero oiga la importancia
y cómo son colocados los dones del Espíritu. Fíjense, oiga lo que dice. ¿Cuál es el primero? La palabra de sabiduría. Léalo ahí si quiere en el verso 8. Porque a este dice, le es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Es el primero. Es el primer don y el más importante. Palabra de sabiduría. Lo que los corintios no tenían para nada. Al igual que las iglesias. No tenían para nada la palabra de sabiduría de los corintios. El siguiente. Palabra de ciencia. ¿Quién lo da? El mismo Espíritu. Y los corintios igual, de eso no tenían nada. Ninguna palabra de ciencia, igual que hoy. Si no, dígame por qué Pablo reprende y corrige, por no decir algo más duro, a la iglesia de Corinto. Por eso lo está reprendiendo. Tercero, fe. Corintios, los corintios ni conocían. Cuarta, sanidad. Quinto, hacer milagros. Tampoco tenían ellos nada de milagros. Sexto, profecía. Ay, de eso había muchos profetas. Todos querían hablar profecía. Amén. Y al igual que ahora, todos abundan en profecía. Hoy todo el mundo en las iglesias quiere ser profeta. Pero nadie piensa ni tan siquiera tener el don de sabiduría o el don de la palabra de ciencia. Eso, las más importantes. Nadie las pela, nadie los quiere. Solo quiere ser profeta y hablar en lengua. Y tener sanidad. Fíjense. Séptimo, discernimiento. ¿Sí está conmigo? Amén. Discernimiento de espíritus. Mucho menos. Porque si hubieran iglesias que tienen discernimiento de espíritus, se dieran cuenta que hay un montón de espíritus que no son el Espíritu Santo de Dios metidos en esos lugares. Amén. ¿Está conmigo? Bueno, tal vez quizás no todas, algunas tienen discernimiento de espíritus, porque no se dejan meter todo el montón de malos espíritus. Pero note, en el penúltimo lugar de importancia están las lenguas. ¿Sí? Al final han puesto las lenguas. Otros diversos géneros de lenguas, pero también aquí la palabra y glosas, diversos géneros de idiomas, no balbuceos ni palabras repetidas que no se entienden. ¿Sí está conmigo? En el penúltimo lugar están las lenguas, y de esto están llenas todas las iglesias mal llamadas pentecostales. Todas las iglesias están mal llamadas, pero tienen lenguas y hablan en lenguas y profetizan y danzan y toda la cosa. Y el último, interpretación de lengua. Tampoco hay. Porque si tuvieran interpretación de lenguas, serían falsas. Porque las lenguas que hablan la gente son falsas. Entonces, si hay intérpretes, también son falsos, porque interpretan falsas lenguas. Aunque algunos dicen que sí, pero no es falso. No hay interpretación de lengua. Dios es un Dios de orden. Pero lo que se mira en las iglesias pseudo-pentecostales es un puro desorden. Es un puro desorden. Gracias a la ignorancia de las iglesias pentecostales, estas iglesias están siendo por el mundo, están siendo vistas por el mundo como centros de brujería y satanismo. Recuerde que nosotros como cristianos estamos en los ojos del mundo. Todo el mundo nos mira y todo el mundo espera que cometamos un error y todo el mundo espera que caigamos, que tropecemos. ¿Para qué? Para ponernos el dedo en la llaga, para señalarnos, como señalan a esas iglesias, ¿verdad? Que las señalan como centros de brujería y satanismo. Y tienen razón al decir eso. Amén. Porque no hay allí discernimiento de espíritus. Miren lo que Pablo advierte en el capítulo 14 y verso 23. Ahí solo darle un vueltecito a la página. 1 Corintios 14, 20 o 23. Oiga lo que dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar
y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y esto Pablo lo está diciendo, Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corintios. Él no está diciéndole que, ay, qué bonito lo que hacen, qué perfecto, ay, cuánta espiritualidad tiene. No, hombre, que todos los dones van directo al cielo. No le está diciendo eso. Lo está reprendiendo, lo está regañando, lo está diciendo, ustedes están locos, ¿qué están haciendo? Amén. ¿Sí está conmigo? Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lengua y crean los indoctos o incrédulos. Oye, ¿quiénes son los que no conocen, los incrédulos, los que no creen? Cuando miran eso, ¿qué es lo que dicen? Eso son, ¿cómo que brujería? Es un solo satanismo ahí lo que están haciendo. Amén. Y eso es lo que hacen. Hacen que el evangelio de Cristo se vaya por los suelos. Hacen quedar mal al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El mismo Pablo se abstiene de practicar las lenguas. Mire ahí, aquí, el mismo Pablo, él mismo dice que él se abstiene de practicar lengua. Oiga lo que dice. Porque verso 14 y el capítulo 14, verso, ¿qué le dice? 22, 23. No, estamos mal. Verso 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjense lo que dice aquí. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿de qué sirve que yo vaya hablando en lenguas a ustedes? Dice Pablo, ¿de qué les sirve? De nada. ¿Qué les aprovecha si yo voy hablando en lenguas? Dice el Señor, no, voy a hablar con revelación. Ciertamente, oiga lo que dice, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla si no la entiende? Entonces, ¿de qué sirve que la gente balbucee cosas si no lo entienden ni ellos mismos? ¿A quién van a edificar? A nadie. Verso 9, oiga que dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, oiga, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿o qué de qué sirve? Si no se entiende lo que decís. Eso lo está diciendo Pablo, no lo digo yo. Fíjense, y volvemos al verso 10 donde comenzamos. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues ¿qué anheláis? Dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración, pueden interpretarla. Y aquí la palabra lengua es idiomas. Amén. Fíjese, verso 14, porque si oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Y qué es el Pentecostés? La fiesta de los primeros frutos. O sea que nosotros siempre tenemos que estar dando frutos. ¿Qué pues dice? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Fíjese, verso 18. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que vosotros. Pero Pablo se abstiene de hablar esas cosas. Y aquí están lenguas, es idiomas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y Pablo podría decir que él se hablaba muchas lenguas. ¿Por qué? Porque él hablaba muchas lenguas. Él hablaba en hebreo, hablaba en griego, hablaba en latín. Amén. Conocía muchas lenguas.
Pero él dice que él prefiere hablar palabras con entendimiento para enseñar a otros. Porque si toda la iglesia se reúne ahí hablando lenguas, dice, no dirán que están locos. 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Cállese. Amén. Cállese si no va a hablar cosas que se le entiendan, hermano. Amén. ¿Usted está conmigo? Sí. Fíjese, lo que pasó allá en el Pentecostés no era nada comparado con lo que vimos en estas iglesias mal llamadas pentecostales, donde degradan al Espíritu Santo en balbuceos y movimientos parecidos a las prácticas paganas que practicaban los brujos y los chamanes hace miles y miles de años. Hace más atrás, allá las prácticas antiguas, en la iglesia de Corintio era lo mismo que practicaban, porque Corintios tenía un montón de sacerdotisas. Ahí cerca estaba el oráculo de Delfos. Dice el oráculo de Delfos, ¿verdad? Y ahí era donde muchos iban a escuchar a estas profetisas balbucear cosas. Y había un fulanito que estaba ahí balbuceando, y estas profetisas, según ellas, balbuceaban y decían, y les decían a las personas lo que querían oír. Por eso el oráculo de Delfos en la Grecia antigua era famosísimo y muy conocido, el más de todos los conocidos, ¿verdad? Llegaron reyes y todos grandes hombres iban ahí. Alejandro Magno, el fulanito que era en la guerra, la batalla de los 300. También el griego también dicen que los reyes iban a esos lugares a escuchar balbuceos. Y eso mismo era lo que practicaban en las iglesias de Corinto. El paganismo se había apoderado de esa iglesia en una forma tal que parecían las iglesias de aquí. Amén. Las iglesias de nuestros días. Fíjense. ¿Está conmigo? Vamos a terminar, hermano. La práctica de hablar en lengua no tiene nada fuera de lo natural, hermano. Nada de misticismo. Las lenguas mencionadas eran idiomas, no eran otra cosa. Amén. No era otra cosa. Las lenguas mencionadas en el Pentecostés eran idiomas. Amén. Pero lo mencionado aquí en el libro de Corintios no tiene nada que ver. Pablo no está halagando ni está diciendo que la iglesia de Corintios tiene todo. No, Pablo está enojado. Pablo está reprendiendo a la iglesia porque verdaderamente todo el paganismo de todas esas religiones griegas y paganas estaban metidas en Corintios. Ahí no respetaban nada. Ahí no, todo lo hacían mal. Ni cuando comían la cena del Señor lo hacían mal. Amén. Permitían ahí que los hijos se metieran con las nueras y con los padres y tenían un solo. Sexualmente estaban perdidos. Es más, Pablo dice, es increíble lo que ustedes hacen. ¿Está conmigo? En aquel tiempo eran idiomas los que se hablaba, pero hermano, ahora esos no son idiomas, solo son balbuceos. Pero dice Pablo que si no vas a hablar a lo que se entienda, que no lo hagas, que te calles. Pero eso no lo leen la gente. ¿Por qué? Porque no lo enseñan, sino que siguen en sus mismas necesidades, poniendo en mal el nombre de Jesucristo. Amén. En aquel día Dios permitió que sus discípulos llenos del Espíritu Santo pudieran darse a entender para todas las personas y todas las razas y lenguas que existían, que estaban en aquel tiempo.
Algo tan grandioso no se podía quedar solo en Jerusalén, tenía que salir de todos los rincones del mundo. Y esa fue la forma que Jesús, que Dios eligió para que toda la tierra fuera llena del conocimiento del Evangelio de Cristo, para que salieran por todas esas personas y en todos los idiomas de que estaba allá se habló de lo que había pasado ese día en Jerusalén. Cientos, docenas de hombres, de discípulos y hombres de discípulos de Cristo estaban hablando en lenguas y entendían el Evangelio, estaban predicando en las lenguas de todas las naciones ahí presentes. Por eso yo soy un pentecostal, hermano. Para dar a conocer al mundo que Jesús cumplió y cumplirá sus promesas. Él cumplió la promesa que nos dio cuando subió al cielo, que no nos dejaría solos, sino que mandaría al Consolador, al Espíritu Santo de verdad, a que nos guiara a toda justicia y a toda verdad, hermano. Entonces yo le pregunto, hermano, si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, entonces ¿por qué estas congregaciones hacen esas cosas? Amén. ¿Por qué hacen esas cosas heréticas? El Espíritu Santo no es solo para privilegiados. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, no necesitamos que nadie venga a orar para que yo reciba el Espíritu Santo de Dios. Eso es falso. Eso no existe, hermano. Ay, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Venga, cuando quieren hablar en lengua, venga, yo lo voy. Eso no es así, hermano. Amén. Eso es falso. No necesitamos hablar lenguas para estar llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos llene. Esto es un regalo que Dios nos dio. Cuando creímos, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creímos, el día que tú creíste en Cristo Jesús como tu único Salvador, ese día tú fuiste lleno del Espíritu Santo. No tienes que andar buscando quien te ore para que lo hables. Y no tienes que andar creyendo de que si tú no tienes el Espíritu Santo, que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Que si tú no danzas, no tienes el Espíritu Santo. Que si tú no dices que hablas con Dios, no tienes el Espíritu Santo. No, hermano. Pablo está regañando a la iglesia de Corinto. No lo está felicitando. Pablo lo está regañando. Mire lo que dice ya leímos, pero vamos a leerlo, el capítulo 14, el 10 al 15. ¿Sí? Pablo lo está regañando cuando dice tantas clases de idiomas hay, pero ninguna carece de significado. Amén. ¿Usted está conmigo? Fíjense lo que dice Pablo. Si yo hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retina. Amén. Si yo hablara en lenguas angelicales. Tampoco, hermano, no existen las lenguas angelicales. Pablo no está diciendo aquí que existen las lenguas angelicales. No venga a decir, ay, que son lenguas angelicales. Yo he estado en iglesias donde dicen que el balbuceo esas son lenguas angelicales. Yo le digo, ¿por qué dicen eso? Si no hay quien lo interprete mejor, ¿por qué no se calla? Ah, porque no, usted quiere sujetar al Espíritu. No, el Espíritu no se puede sujetar, hermano. Nosotros somos los que nos sujetamos. Porque Dios no nos ha dado Espíritu para poder nosotros sujetarnos en obediencia. Amén. Fíjense, hermano, no existen las lenguas angelicales. Aquí Pablo está diciendo, está exagerando como quien dice, no, hombre, miren, hay algo mejor que lo que ustedes quieren hacer, que lo que ustedes están haciendo aquí. El amor es sobre todas las cosas. ¿Cómo que ustedes quieren tener todos los dones y no tienen amor? De nada sirve. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Porque si yo hablar, Pablo, porque si yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor,
Soy como símbolo que retiñe. Pablo no está diciendo que haya lenguas angelicales. Pablo está dando una exageración, una hipérbole aquí, una figura literaria para exagerar lo que él quiere dar a entender. Amén. Es increíble que ustedes estén hablando de esa forma, practicando esas cosas. Si no tienen amor, no tienen nada. Fíjense, hermano. Usted va a decir, no, pero dice ahí que no, hermano, miren, solo en este verso aparece lenguas angelicales. Y según las leyes para estudiar la Biblia, de la hermenéutica, dice que no podemos hacer una doctrina de un verso, ni mucho menos. Solo aquí aparece las lenguas angelicales. En ninguna parte aparecen lenguas angelicales, porque si no, díganme, todos los hombres, aquellos ángeles que hablaron con los hombres, ¿cómo entendieron? ¿Cómo entendieron los hombres a los ángeles? Porque les hablaron en su idioma. Amén. María entendió lo que le dijo Gabriel. Daniel entendió lo que le dijo Gabriel, también. El papá de Sansón entendió cuando le habló el ángel. Y así todos aquellos. Juan el Bautista entendió, el papá de Juan el Bautista entendió cuando le habló el ángel. ¿Por qué? Porque les hablaron en su idioma. No existen las lenguas angelicales. Amén. En resumen, mi hermano, para ir terminando. Pablo escribió a los corintios, pero no porque él estuviera orgulloso de la espiritualidad de la iglesia. Es todo lo contrario. Pablo les escribe y los reprende y los regaña, es por su falta de espiritualidad, la falta del conocimiento del evangelio, por las prácticas heréticas de las que estaban llena esa iglesia. Es más, hermano, la iglesia de Corintios es el ejemplo de lo que no debemos hacer en una iglesia pentecostal. Y si no me cree a mí, hermano, está bien. Pero entonces créale a Pablo, porque él es el que está diciendo eso. Pablo tiene que volver a enseñarles el evangelio desde lo más principal. Amén. Tiene que volverles a enseñar el evangelio. Tiene que volverles a repetir el evangelio como a bebés. Es más, él dice, no les puede dar de comer, sino que tuvo que darles lechita otra vez, porque ustedes parecen niños. Ustedes no han avanzado nada. Ustedes siguen ahí mamando la teta, pero no han aprendido a comer comida sólida. ¿Cómo les puede dar comida sólida? No han crecido en nada. Siguen haciendo las mismas herejías que hacían cuando no eran cristianos. Por eso les dijo el Señor, no quiero que ignoren los dones espirituales, porque cuando eran gentiles eran llevados para arriba y para abajo, eran engañados. Y ustedes siguen haciendo lo mismo. Y si ustedes no conocen los dones espirituales, lo que puede hacer el desconocer los dones espirituales y usarlos mal, o estar equivocados, diciendo que es un don espiritual a una herejía que está destruyendo la credibilidad de la iglesia pentecostal en el mundo. Mírenlo, para terminar, miren lo que dice el verso 15, el capítulo 15. Aquí terminamos. Miren lo que dice el capítulo 15. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, se lo digo. Pablo tuvo que comenzar a enseñarles otra vez. Fíjense, ustedes no conocen a Dios. ¡Qué vergüenza! ¿Y a quién está diciendo? A los corintios, ¿no? A los que decían que tenían todos los dones, pero no eran dones, eran herejías. Fíjense lo que dice el verso 15, capítulo 1. Con esto estoy terminando, hermano. Dice,
porque esto es otra enseñanza, esa es otra enseñanza, esta es otra prédica que no nos alcanzarían, pasaríamos aquí otras 2 horas hablando. Es lo que dice el verso 15. Además os declaro, hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Imagínense. Pablo comienza en el capítulo 15 a enseñarles la muerte de Cristo, a comenzar otra vez a enseñarle a una iglesia que debería ser ya maestros. Ahora estaban volviendo a comenzar porque estaban haciendo todas las cosas mal. Estaban haciendo todo fuera de la voluntad de Dios. Pero esta es una enseñanza. Por eso me quiero quedar con esto, hermano. Pablo en un momento se sintió orgulloso de la iglesia de Corinto, sino que se sintió decepcionado a tal grado que regañó, a tal grado de que exhortó, a tal grado de que los confrontó, a tal grado que les dijo, ustedes no conocen a Dios. ¡Qué tristeza! Amén. Y la tristeza es que muchas congregaciones quieren imitar a la iglesia, imitan a la iglesia de Corinto, pero en todas sus herejías, porque no tenían nada bueno. Nunca en las congregaciones esas va a saber usted que hay un don de palabra de ciencia, ni palabra de sabiduría, ni mucho menos de discernimiento de espíritus. Solo quieren hablar lenguas, profetizar. Eso es todo. Amén. Y ahí se van a quedar. Amén. Y van a seguir deteriorando y degradando el Espíritu de Dios a movimientos y balbuceos y palabras heréticas. Amén. Es una tristeza decirlo, pero hay que decirlo. Yo soy pentecostal porque creo en el Espíritu Santo de Dios. Porque aquel día se derramó el Espíritu Santo para todas las naciones. Y gracias a ese derramamiento nosotros podemos estar ahora. Amén. Podemos predicar, podemos adorar con gozo, con júbilo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nos vemos el próximo domingo en la iglesia, hermanos. No se quede en casa, acompáñenos. Y si usted que nos está viendo puede vernos a las 7 de la noche el día domingo. Que el Señor los guarde. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.